Bueno, pues muy buenos días a todos. Por favor, registren su asistencia en el chat. En un instante ya comenzamos. Bueno, pues vamos a dar inicio con la sesión 18 de Historia Universal. Recordándoles que, por cierto, hoy es la evaluación, el equiparable al examen escrito, que tiene un valor de 40%, y que habíamos acordado desde la semana pasada que era un mapa mental que gráficamente pueda identificar los 5 conflictos que incluye la llamada Guerra Fría, que sobre ese trabajo que nos llevó 2 semanas analizar todos los temas, pues podamos hacerlo. Nada más haciendo como que un recorrido sobre lo que vamos a hacer hoy, incluyendo esto que estoy diciendo, pues vean. A ver, permítame un instante. Bueno, les decía, en la sesión número 18, que es la tercera de la semana, vamos a terminar de analizar este tema que está relacionado con la caída del muro de Berlín. En la clase pasada de historia les había yo comentado que ahí íbamos a ver un video respecto a la caída del muro y que había algunas consideraciones que valdría la pena entender, como lo que les comentaba del subterráneo, el metro, y que en algunos momentos se cruzaban líneas entre las dos Alemanias. ¿Qué pasó con ese proceso? ¿Qué pasó con
con las familias que habían quedado separadas, qué pasó económicamente, los modelos contrarios que tenían ambos países. Por un lado, la Alemania oriental, de corte comunista, la otra Alemania con influencia norteamericana, de corte capitalista. Entonces, el video es muy ilustrativo para darnos una idea de la vida social, ya no como, tanto como país, porque eso lo hemos analizado a través de estas clases, sino también cómo se llevó a cabo el proceso social y cómo se llevó a cabo la reunificación. Entonces, bueno, eso es lo que haríamos el día de hoy. La actividad, como está marcada aquí, son las notas respecto a la clase, además del reporte del video que tiene que ver con la caída del muro de Berlín. Y esta página del libro ya está hecha, nada más lo puse para hacer una aclaración. En la sesión pasada, esta actividad era parte de lo que se tenía que subir a Drive. Y aquí quiero hacer otro paréntesis en medio de todo esto. Recordar que estamos en periodo de exámenes esta semana y la que viene, por lo tanto, la instrucción desde el bimestre pasado fue que habría más tolerancia respecto a la subida de trabajos en Drive. Por lo tanto, pues quedamos que todos los viernes de esas 2 semanas pueden subir las actividades. Por ejemplo, esta semana tuvimos 16, 17 y 18 en esta materia. Bueno, tendrían esa flexibilidad solo porque estamos en exámenes, porque así fue la instrucción. Entonces, aclarando eso, en el libro había una actividad en estas páginas y citaba una fuente que habría que buscar. Había un enlace, una dirección electrónica, y la mayoría de los que me avisaron que no se podía abrir, y yo les dije en la clase que se podía contestar con sentido común. Y las preguntas estaban en relación a cuál era el papel o la función de la ONU ante esta situación que estábamos viendo respecto a la descolonización, el hecho de que se liberaran algunos países, el hecho de que terminara la Guerra Fría, que hubiera un documento que se firmara por parte de los dos grandes protagonistas de esta Guerra Fría. Es decir, si no está contestado con el enlace, buscan otra fuente diferente o por sentido común o con el conocimiento que ya traen, lo contestan, está bien, no hay ningún problema en ese aspecto. Entonces, bueno, aclarando eso, pues nos vamos a la clase de hoy, que, el tema se llama descolonización y desocupación de territorios durante la Guerra Fría. ¿Cuál es la diferencia entre los dos conceptos? Y los pongo ahí para que puedan tomar la nota pertinente. No se trata de copiar, obviamente, todo eso, ¿no? Sino simplemente el proceso de descolonización tiene que ver con el fin del imperialismo moderno, que fue dictado por la ONU. Una recomendación, una instrucción por parte de la Organización de las Naciones Unidas al término de la Segunda Guerra Mundial, que le ponía por tercera, cuarta vez en la historia de la humanidad fin a el dominio absoluto de una nación sobre otra. En este caso, el imperialismo. En otros momentos fue el colonialismo, el feudalismo, la esclavitud. 3 procesos anteriores de este, 4. Cuarto intento del mundo por crear un mundo más justo, en donde una nación no domine a otra y le explote. Se firma este documento y entonces los países del mundo tienen que desocupar o desalojar sus colonias. ¿Cuál era el país que tenía más colonias en el contexto de la Segunda Guerra Mundial? Inglaterra. Y el otro era Alemania. Incluso los soviéticos, que tenían influencia en Oriente, ¿no? y en Europa Oriental. En Europa Oriental y en Oriente también. Porque, por ejemplo, los soviéticos durante diferentes etapas influyeron en China. Pero por otro lado, los japoneses también querían hacer lo mismo. Entonces era un mundo, pues, bipolar, un mundo dividido, primero por una guerra y luego por un sistema económico, político, ideológico, comunismo versus capitalismo. Entonces el proceso de descolonización hace alusión a este proceso en donde las naciones imperialistas modernas como Inglaterra y Francia, al término de la Segunda Guerra Mundial y con la creación de la Organización de las Naciones Unidas y todos los acuerdos que ahí se hacen, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues tienen que desalojar, desocupar, darles autonomía a sus antes colonias o a sus antes territorios explotados. Y eso provocó una desocupación de territorios
Y al no tener el control, las grandes potencias sobre esos lugares provocó conflictos internos. Y el ejemplo más claro es Vietnam. Vietnam, cuando deja de tener la influencia imperialista de Francia, por ahí también andaba Inglaterra, empiezan interiormente a fraccionarse. Y por un lado, ese es el oportunismo que busca la Unión Soviética y Estados Unidos para influenciar en ellos su modelo económico. Pero primero se encargaron estas dos potencias de desalojar a franceses y a ingleses en otros casos. Entonces el proceso de descolonización y desocupación está muy relacionado con la Guerra Fría, porque la Guerra Fría fue justamente un conflicto en donde intervienen de manera indirecta las dos grandes potencias, por un lado, la Unión Soviética, por otro lado, Estados Unidos, pero aprovechan ese desconcierto que hay en los diferentes países una vez que son libres, porque la mayoría de esos países, sobre todo los africanos y algunos asiáticos, pues no tienen ni idea de un sistema político, de un sistema económico, de un sistema democrático, de un sistema productivo, no tienen un sistema de relaciones internacionales, puesto que siempre habían sido una colonia, y de repente se encuentran con su libertad. Y obviamente no es que no sepan qué hacer con ella, es que no saben cómo aplicarla. Y esa desorganización al interior de esos países ahora libres da pie a una lucha de intereses entre, por un lado, la Unión Soviética y por otro lado, Estados Unidos. Y por eso se da la Guerra Fría. Por eso estos elementos, tanto descolonización, desocupación y Guerra Fría, están íntimamente ligados. Y si quieres le agregas la Segunda Guerra Mundial, porque es ahí, en los tratados de paz, en donde se establece que está prohibida la colonización. Y entonces los países del mundo tienen que iniciar un proceso de descolonización. Inglaterra crea una manera espectacular de seguir teniendo dominio, y es a través de los procesos económicos, ayudas económicas, asistencia política, y es cuando se crea la mancomunidad inglesa, que incluye hasta hoy en día, en pleno año 2020, países como Bahamas, como Belice, como Canadá al norte de América, donde Canadá todo el mundo reconoce que es un país autónomo, donde toman decisiones ellos mismos, pero para fines de conveniencia política, económica, militar, comercial, siguen siendo parte de la mancomunidad inglesa. Ya no hay un yugo, ya no hay un dominio, ya no hay una presencia militar, pero sí sigue habiendo influencia en el corte político y económico. Y no significa que les vaya mal, porque a Canadá le va muy bien, a pesar de ser todavía dependiente con sus obvias libertades respecto a Inglaterra. Y para los que han tenido la fortuna de ir a Canadá, pues saben bien que incluso en sus billetes de dólar, el dólar canadiense, aparece la imagen de la reina de Inglaterra, que es su máxima autoridad. Por lo tanto, Canadá es una monarquía, pero es una monarquía moderna, en donde realmente la reina de Inglaterra no toma decisiones en este lado del continente. Y esa fue la estrategia que utilizó Inglaterra para seguir teniendo presencia en las antes colonias que poseía. ¿Para qué? ¿Qué interés tendría Inglaterra, Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética en influir ya no a través de un proceso imperialista o de colonización, sino influir a través de la política y economía? Pues para beneficiarse con muchos acuerdos que les sacaban mucho provecho a los grandes potencias, los grandes imperios, perjudicando o dando ciertas ventajas, pero la principal ventaja se la llevaban los países dominantes. Y es una nueva estrategia, es una nueva forma de decir que no te tengo subyugado, aunque económicamente y políticamente sí. Y ahí viene una serie de explosión en el mundo, porque además de la Guerra Fría, de la cual ya hablamos y que son 5 conflictos, por ejemplo, en América, si ya alcanzaron a leer un poco de esto, vean todo el conjunto de países de África, de Asia, incluso en el continente americano, en Oceanía, que ahora son países libres y soberanos, pero
estas dos grandes potencias no los dejarían completamente libres, los acapararían y se formarían tres grandes bloques en el mundo. El primer bloque es el bloque de los países de primer mundo o capitalistas. El segundo bloque, o el segundo mundo, o países del segundo mundo, son los países de corte comunista o socialista, con influencia soviética. Y el tercer bloque es un intento de algunos países, y lo vamos a ver en la siguiente clase, de encontrar su autonomía sin la influencia de ninguno de estos dos, pero que tristemente no funcionaría, porque se convertirían en países tercermundistas, en vías de desarrollo. De hecho, la palabra tercermundista hace alusión a que no pertenece ni al primer bloque ni al segundo, pero ahora asociamos el término tercermundista con pobreza, con desigualdad, con corrupción, con falta de oportunidades, con poco desarrollo social o bienestar social, cuando la idea no era esa. La idea era marcar una distinción o una diferenciación entre el bloque comunista socialista, el bloque capitalista, y hay algunos países que decidieron no tener influencia ni de uno ni de otro. Es decir, eran países no alienados o no alineados a ninguno de los dos bloques. Alienados porque no se dejaron someter por uno o por otro, y no alineados porque no seguían la línea o los estatutos ni de un bloque ni de otro bloque. Y así es como surge el tercer mundo. Todo esto en el contexto de descolonización y desocupación de territorios durante la Guerra Fría. Esos son los países que obtienen su libertad de manera muy tardía, porque ya estamos hablando en la segunda mitad del siglo XX, es decir, después de los años 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. Y si hablamos de la modernidad, si hablamos de la humanidad, del trayecto evolutivo que ha tenido la humanidad a lo largo de los miles de años, pues es una barbarie que apenas tiene menos de un siglo que países consiguieron su autonomía y su independencia respecto a otros. Y ahora la nueva técnica o la nueva estrategia ya no es ocupar territorios, ahora es acaparar mercados. Una ocupación ya no territorial, ahora una ocupación económica. Y es el proceso que estamos viendo en el mundo, y los países no están dispuestos a perder esa hegemonía. Por eso la lucha económica y comercial, por ejemplo, que hoy estamos viendo entre China y Estados Unidos, porque China está creciendo a ritmos muy acelerados y falta ver qué va a hacer Estados Unidos para impedir, porque los pronósticos dicen que China en el 2050, lo vimos en la estructura socioeconómica, está llamado a ser la potencia número 1 del mundo, lejos de todas las demás. Se piensa que la economía china para el 2050 va a duplicar la economía del resto del mundo. Es decir, si el mundo tiene un peso entre todos, más de los 200 países que existen, China va a tener 2. Y eso pues es algo que está proyectado. Ahora falta qué va a hacer Estados Unidos para impedirlo, o las otras grandes potencias, porque este mundo siempre ha sido un mundo así, en donde un país no permite que el otro progreso se desarrolle, y por eso se inventaron las guerras modernas. Y estas guerras ahora se están llevando en el ámbito económico. Y bueno, eso como proceso de descolonización y desocupación de territorios, como consecuencia de la firma de tratados durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, me paso a la siguiente diapositiva. Además de estos conflictos, vean, en el caso de los chinos, después de la Segunda Guerra Mundial, hay dos ideologías, por así decirlo. Una China que se adapta al bloque comunista, la enorme China, el inmenso territorio chino, que es la República Popular de China. Pero por otro lado, existe la China que quiso adherirse a la economía de mercado, a la economía capitalista, adherida a Estados Unidos. Y esa es China nacionalista, que la conocemos como Taiwán. Y de hecho es una nación insertada dentro del enorme territorio y que tiene mucha influencia capitalista. Grandes inversores capitalistas norteamericanos, ingleses, un poco lo de Hong Kong cuando fue colonia inglesa, y que hoy en día, pues Hong Kong parece algo diferente al resto de lo que hay alrededor del territorio, un país o un territorio moderno,
moderno como consecuencia de todo este proceso y la influencia que sufrieron de estas grandes potencias. Entonces, el mundo, pues, se polarizó. Ya no hay guerras, pero sigue habiendo una seria tensión en donde hay dos menús que elegir. Nada más hay dos platos que elegir. Por un lado, el capitalismo, y te tienes que adherir, alinear o dejar alienar por estas condiciones y sobre todo por este país. Existe la propiedad privada, es el punto medular del capitalismo, los inversores, de ahí el nombre que tiene capital, puede hacer del capital un proceso para generar riqueza. El mercado está regido por la ley de la oferta y la demanda, es decir, no hay precios establecidos, el gobierno no dictamina los precios de los productos, van a estar en función de qué tanta persona quiere comprarlos, entonces el precio del producto sube, y si nadie los quiere comprar, pues el precio del producto baja. Y ahora que estamos en un parcial desabasto en este proceso de pandemia, por ejemplo, recuerden lo del gel antibacterial, recuerden lo de en algún momento el papel de baño y cómo escaseaba y cómo subió el precio, recuerden el alcohol líquido de sanación y luego el otro alcohol, ¿no? Sobre todo con el proceso del cierre de las cervecerías, que bueno, es algo que está ahorita y eso hace que el precio del producto se eleve debido a la demanda y el poco producto que existe. También se crea una condición de estímulo a las empresas por parte del Estado, que es otra de las condiciones del modelo. Se debe de dividir el poder para no caer en el autoritarismo, como por ejemplo nuestro país, que está dividido por tres poderes, el legislativo, el judicial y en el caso del presidente de la República, el ejecutivo. Y bueno, los medios de producción, tierra y capital son propiedad privada, es decir, el Estado es el que le permite a los inversionistas y a los capitalistas hacer negocio. Obviamente, lo que lucra el Estado es el cobro de impuestos. Y por otro lado, el bloque socialista, bueno, pues era diferente. La propiedad privada prácticamente está anulada y es una propiedad de tipo pública o colectiva o de pequeños o de medianos consorcios o socios, como en el caso de la Unión Soviética, donde se hacían especies de cooperativas y en algunos otros países más. El mercado está controlado por el Estado, los precios los establece el propio Estado. Aquí sí, ya no depende de la oferta y la demanda. El gobierno te dice, esta lata de frijoles vale 3 pesos, sin importar la oferta y la demanda. Ahí ya hay una economía rígida, no flexible. Y bueno, no existe competencia entre empresas, estas son propiedades del Estado, lo cual no permite que haya el intento de innovar para ser mejor que el otro. La competencia en algún momento siempre es buena, porque, por ejemplo, cuando había pocos supermercados, pues los supermercados podían establecer sus condiciones sin ninguna oposición. Cuando empiezan a surgir toda esta serie de cadenas en todo el país, muchísimas cadenas de supermercado, una pone una oferta y para no caer en desventaja, otra pone también otra oferta y esa competencia entre ellos pues beneficia al consumidor. Y bueno, el socialismo de alguna u otra manera y el comunismo toleran la dictadura. De hecho, casi todos los países que han transitado por el socialismo o comunismo han sido países dictatoriales, que han utilizado el militarismo para llegar al poder. Por lo tanto, no es tanto una condición, es un pretexto que se ha utilizado a los que tienen el ala socialista de izquierda, los que en un momento se quisieron llamar liberales, países liberales, utilizan de pretexto esas condiciones y establecer el orden y cambiar las condiciones para perpetuarse en el poder. Se ha repetido una y otra y otra y otra vez en todos los países del mundo. Es decir, prácticamente el socialismo y el comunismo está asociado a las dictaduras. Y bueno, los medios de producción son propiedad colectiva o administrados por el Estado. Y bueno, también esta diapositiva pues menciona algunos conflictos que tienen que ver con ese proceso de desocupación de colonias y de territorios. Hay este conflicto en Yugoslavia, en donde emerge la figura de un líder de bloque comunista, la China, que se adhirió al modelo comunista también, en Hungría, en donde prevalece el sistema comunista como consecuencia de un movimiento interno, una guerra intestina,
por obtener la forma de gobierno comunista. También en el caso de algunos otros países más, como la antes llamada República de Checoslovaquia, hoy dividida en República Checa y Eslovaquia. Y bueno, Estados Unidos, por su lado, también tiene una función específica en este proceso: meterse en asuntos de otros países, a lo mejor lo dije de manera muy radical, con la intención de proteger sus propios intereses. Por ejemplo, ellos no tolerarían una vez más otra revolución cubana. Por eso es que en diferentes conflictos en América Latina, porque América para los americanos, según ellos, donde han ocurrido conflictos en países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, donde se han intentado implementar modelos comunistas o socialistas, Estados Unidos de manera secreta o completamente abierta da un apoyo a la resistencia para que estos sistemas no prevalezcan, puesto que no son convenientes para su modelo económico. Y eso es una historia que hay que decirlo. Siempre han intervenido en otros conflictos protegiendo sus propios intereses. Y tal vez el más reciente que ustedes ubiquen tiene que ver con Venezuela, en donde se pensaba que Estados Unidos podía hacer un intervencionismo en épocas recientes para librar a Venezuela de la dictadura, que sí era la intención, pero también establecer condiciones favorables para Estados Unidos y para que no creciera en el continente el modelo comunista socialista, porque Estados Unidos siempre se ha encargado de vigilar que eso no ocurra, ¿no? También tener un control sobre la Europa Oriental para que el comunismo no siga expandiéndose y tenga competencia en su modelo económico. Entonces, bueno, esas son las condiciones del modelo bipolar. Los acuerdos los habíamos mencionado anteriormente. Por parte de Estados Unidos, el económico es el Plan Marshall. Por parte del bloque comunista es el Pacto de Varsovia, y valdría la pena que pongan este nombre: Comecon, que es el Comité Mutuo de Asistencia entre Naciones Comunistas y Centralización Económica bajo la dirección del Estado. Este sistema, Comecon, junto con el Pacto de Varsovia, son los que identifican al bloque comunista, mientras que por el otro lado tenemos la doctrina Truman, América para los americanos, y el Plan Marshall. El grupo militar de este bloque es la OTAN y la propia Organización de las Naciones Unidas, con los cascos azules, y por este otro lado tenemos el Pacto de Varsovia y la influencia militar que tiene hasta hoy en día Rusia en algunos países que practican el modelo comunista o socialista, brindándoles en repetidas ocasiones apoyo militar y económico a los países que simpatizan con su modelo. La última manifestación que tuvimos en América fue el apoyo militar y económico que recibió Venezuela ante su crisis por parte de los soviéticos, y ante la amenaza de Estados Unidos de hacer una intervención abiertamente y como si fuera parte de la nueva Guerra Fría, pues los rusos aterrizaron 2 aviones Jumbo con equipo militar para supuestamente, como algo ya planeado en el pacto con los venezolanos, pero parecería que era un intento de decirle a Estados Unidos: oye, va a haber resistencia, como una nueva surgimiento de una nueva Guerra Fría. Entonces, bueno, eso respecto a este punto. Me voy al video que les había yo dicho de la clase pasada, que quedó pendiente. Es un video sobre la República Federal Alemana, la República Democrática Alemana, con logotipos diferentes en sus banderas. Luego la unificación, que se da con la caída del muro de Berlín, un 9 de noviembre de 1989, y ahora la bandera alemana es así. Ya no presenta los rasgos y características de la República Democrática, ni tampoco los de la República Federal, aunque hay algunas regiones, algunos rubros, como por ejemplo en el deporte, me parece que los alemanes sí usan el logotipo aunque se supone que la Alemania de ahora no tiene ni uno ni otro, para demostrar que es libre de la influencia del bloque comunista y capitalista. Entonces vamos a ver el video sobre la caída del muro de Berlín, que es parte de este proceso: desocupación, movilización, influencia de ideologías, y que es lo que cierra este tema. El 9 de noviembre de 1989, también son notas del video. Los alemanes destruyeron al muro de Berlín, uno de los grandes símbolos de la Guerra Fría. ¿Por qué tuvo tanto valor simbólico? ¿Qué enseñanzas nos da para entender al mundo actual?
En este video te contaremos cómo fueron esos años en los que hubo dos Alemanias y cuáles fueron las situaciones más insólitas que sucedieron. Pero antes, no dejes de suscribirte a Un Mundo Inmenso ni de activar las notificaciones. Durante 28 años, 2 meses y 27 días hubo en Berlín un muro de casi 160 kilómetros que impedía la circulación de las personas. Para entender cómo fue que se tomó la decisión de construirlo, es necesario que nos remontemos al final de la Segunda Guerra Mundial. Alemania había sido la gran derrotada en este enfrentamiento armado. Cuando terminó la guerra, los aliados impusieron las condiciones y hasta se repartieron el territorio teutón. En la conferencia de Potsdam, en 1945, se reunieron los líderes de la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido y establecieron los límites europeos, entre otras cuestiones. El territorio alemán quedaba dividido en 4 y cada región sería administrada por los aliados. A los 3 mencionados se sumó también Francia. Esta división se replicó en Berlín, la ciudad más importante. En ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a antagonizar como los dos grandes modelos a nivel mundial, capitalismo y comunismo. Sus diferencias se reflejaron también en las regiones alemanas que cada uno administraba. En 1949 surgieron las dos Alemanias. Por un lado, la República Federal Alemana, la occidental, que estaba formada por los territorios que habían administrado los países capitalistas. Por el otro, la República Democrática Alemana, creada a la luz del espíritu soviético. Berlín también quedaría dividida de esta forma. La parte occidental de la ciudad quedaría como un enclave dentro de Alemania Oriental. Berlín Oeste tenía una administración muy particular. No era parte legalmente de Alemania Occidental, aunque sí estaba integrada económicamente y tenía representación parlamentaria sin derecho a voto. Durante la década de 1950, Alemania Occidental tuvo una gran recuperación económica. Con el paso del tiempo, muchos de los orientales comenzaron a cruzar la frontera, que en rigor era artificial, ya que habían sido parte de la misma nación poco tiempo antes. Hasta 1961 se calcula que 1 millón de alemanes orientales emigraron hacia Occidente. Las autoridades comunistas de Berlín tomaron entonces una decisión extrema para cortar con la sangría. El 13 de agosto de ese año levantaron un muro que rodeaba a Berlín Oeste. Eran 45 kilómetros que la separaban de Berlín Este y otros 115 que la dividían del resto de Alemania Oriental. Del lado comunista de Alemania se conoció como Muro de Protección Antifascista, tal como lo promocionó el gobierno. En Occidente, en cambio, se lo llamaba Muro de la Vergüenza. Sin embargo, este muro tuvo una gran particularidad. A diferencia de lo que estamos acostumbrados, el objetivo no era evitar una invasión externa o una inmigración masiva. En realidad, se buscaba cortar con la sangría de ciudadanos propios que dejaban el país. Es decir, un muro al revés, una barrera de contención para los propios habitantes. A pesar del muro, unas 40.000 personas lograrían escapar. Sin embargo, muchos no lo lograron. 250 fueron asesinados mientras buscaban cruzar. Otros 200 tuvieron heridas de bala y 75.000 sufrieron arrestos previos a su huida. De todos esos intentos por escapar, hay varios que llaman la atención. El escape mediante túneles fue uno de los métodos más frecuentes. Llegaron a construirse 70, aunque solo 19 serían exitosos. El mayor escape con este método se produjo en 1964. Después de construir un túnel de 145 metros de largo y 12 de profundidad, 57 personas lograron escapar. Salieron del sótano de una panadería abandonada y llegaron hasta un patio interior del lado occidental. Estaba previsto que sean 120 los fugitivos, pero en medio de la noche la Stasi encontró la vía de escape. También hubo varios que se fugaron en 4 ruedas. El Isetta, un pequeño vehículo con un diseño muy particular, fue utilizado en 18 viajes para transportar fugitivos que se escondieron en el hueco de la calefacción. Sin embargo, el escape más impresionante fue el de 2 familias que escaparon en un globo aerostático. Compraron telas, consiguieron combustible y emprendieron la hazaña en 1979. Fueron hasta una colina, se elevaron 2.500 metros y lograron traspasar la cortina de hierro. Pero además se vivió una infinidad de situaciones extrañas. Por ejemplo, Berlín ya tenía una red de metro extendida en ese entonces, que incluía tanto la parte oriental como la occidental de la ciudad. Entonces el muro también debió existir bajo tierra, aunque en este caso fue en sentido figurado.
Lo que sucedió es que 16 estaciones subterráneas se convirtieron en fantasmas. Los trenes occidentales pasaban por esas estaciones, pero no se detenían. Un caso especial fue el de la estación Friedrichstraße. En vez de convertirse en fantasma, se siguió utilizando. Los occidentales podían ir de una plataforma a otra sin salir de la estación y sin mostrar documentos, y aquellos que tenían los documentos adecuados podían salir a la parte oriental. Era casi como un aeropuerto internacional, y hasta se instaló un free shop. Pero volvamos a la cuestión política. En la década de 1980 eran pocos los que imaginaban que el muro estaba cerca de caer o que sería el fin de la Unión Soviética. Pero los problemas dentro de los regímenes existían. Hasta que un día, de forma inesperada e improvisada, cayó el muro. La historia tiene reservado un buen lugar para las casualidades, y este fue el caso. Dirigentes de Alemania Oriental dieron una conferencia de prensa para comunicar que eliminarían restricciones para que los ciudadanos puedan salir del país. Un periodista preguntó a partir de cuándo se pondría en práctica la medida. El funcionario Günter Schabowski se equivocó y dijo: aunque el gobierno preveía hacerlo después. La conferencia de prensa se estaba transmitiendo en vivo y produjo la reacción de miles de alemanes del este, quienes se agolparon en la frontera tratando de cruzar el muro. Los militares no tenían la orden de dejarlos pasar, pero tampoco se animaron a disparar a los miles de manifestantes. De esta forma, en la noche del 8 al 9 de noviembre, miles de alemanes comenzaron a tirar el muro espontáneamente con las herramientas que tenían a mano. Era el fin de una era. This has been a city physically divided for 28 years, but now it's come together, east and west, in a spontaneous outburst of emotion. Desde todo el mundo se veían las imágenes en vivo y nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Miles de familias se reencontraron después de 28 años y la Guerra Fría empezaba a llegar a su fin. De hecho, los historiadores reservan a esta fecha un lugar de privilegio. Eric Hobsbawm, por ejemplo, hace referencia al siglo XX corto, que comienza con la Primera Guerra Mundial y termina con las caídas del muro y de la Unión Soviética. Francis Fukuyama, por su parte, hablaría del fin de la historia, ya que la democracia liberal de Estados Unidos se imponía al comunismo soviético. Esta tesis, sin embargo, luego se pondría en tela de juicio. Durante los días siguientes a que se derribe el muro, un grupo de artistas propuso dejar en pie una parte y pintar murales para que permanezca el recuerdo. Al día de hoy se pueden visitar varias de esas obras al aire libre, y hasta hay trozos de muro desplegados por distintos lugares del mundo. Comenzaría entonces el proceso de reunificación, que culminaría casi un año después. Alemania volvería a ser una sola en 1990, con capital, claro, en Berlín. El lugar por donde pasaba el muro hoy se puede recorrer en bicicleta. Si bien ya no existe una barrera física, lo cierto es que prevalecen diferencias culturales y de desarrollo de uno y otro lado. Los modos de vida fueron tan distintos durante esos 28 años que hoy, 3 décadas después, las diferencias persisten. Los salarios y la productividad son mayores en el oeste y hay más desocupación en el este. En definitiva, la reunificación alemana, realizada rápidamente a nivel administrativo, se sigue produciendo en la sociedad. Según tu opinión, ¿qué significó la caída del muro de Berlín? ¿Te gustaría visitar la ciudad y ver los restos de muro que aún están? Déjanos tu comentario más abajo. Y bueno, eso es lo más importante del tema. Me voy a la actividad del día de hoy, que es el reporte del video y las notas que vimos del tema, y recordarles la evaluación que es el día de hoy. Y aquí están los porcentajes, la fecha. Se cierra a las 11:59 de la noche el mapa mental sobre la Guerra Fría, que incluye estas condiciones, que ya se los había dicho, pero bueno, se los pongo porque hoy es la evaluación. Y bueno, esperando que todos cumplan en tiempo y forma. Nos vemos al rato a las 3 para recuperar la clase.